Fórmula 1 no da tregua ni descanso. Y tras volver del parón de verano en el pasado Gran Premio de los Países Bajos, viajamos 1100 kilómetros al sur de Europa para celebrar una de las fechas más destacadas de todo el año. El Circuito Nazionale di Monza será la sede de la 16ª cita del calendario. El mítico trazado italiano, mundialmente conocido como el Templo de la Velocidad, es uno de los circuitos más emblemáticos y antiguos de la Fórmula 1. Con una longitud de 5.7 kilómetros, 11 curvas todas de muy alta velocidad y una serie de rectas interminables, este trazado se antoja como la prueba de fuego por excelencia de las unidades de potencia de la Fórmula 1. Durante mucho tiempo Monza fue considerada como la pista más veloz de todo el calendario, posición de privilegio que perdió tras la introducción del Gran Premio Saudí en 2021. En todo caso, este escenario exige al piloto rodar al filo de la navaja, con una sensación de vértigo y velocidad extrema en todos los sectores del circuito. El nivel de degradación esperado para la carrera será de moderada a baja, ya que las largas rectas y curvas rápidas generan menos estrés en los neumáticos en términos de calor. Adicionalmente, el asfalto es menos abrasivo en comparación con otros circuitos. Los adelantamientos serán relativamente fáciles de ejecutar siempre que el piloto pueda aprovechar el rebufo y utilizar de forma efectiva el DRS. En resumen, un monoplaza con una velocidad punta sobresaliente, estabilidad en la frenada y buena tracción será la mejor arma para vencer en el mítico circuito italiano. Esta es la 16ª cita del calendario, Gran Premio de Italia. El equipo Red Bull se enfrenta a un panorama complicado para el Gran Premio de Italia. La reciente paliza que recibió Verstappen en su carrera de casa fija un precedente como la derrota más aplastante que ha sufrido el león holandés desde 2022 hasta la fecha. El revés sufrido frente a su público podría minar su moral o servir de incentivo para recuperar su forma y demostrar su capacidad de reacción en Monza. Aunque Verstappen sigue siendo el amplio favorito en el Mundial de Pilotos, Red Bull es vulnerable en el de constructores. Checo Pérez, a pesar de mejorar en clasificación, sigue luchando con su ritmo de carrera, lo que limita su capacidad de sumar puntos importantes para su equipo. Además, el monoplaza de Red Bull sigue teniendo una ventana de operación muy estrecha, lo que plantea un desafío adicional para Monza. La dificultad para encontrar un equilibrio óptimo en el coche en este circuito podría complicar aún más la situación para Verstappen y compañía, considerando el nivel mostrado por Ferrari y sobre todo por Mercedes, quienes venían de 3 triunfos al hilo. En resumen, una moral tambaleante, los problemas de Checo y lo cerradas que están las diferencias en la cima podrían complicar aún más la crisis en el equipo austríaco. McLaren llega al Gran Premio de Italia en un estado de forma impresionante. En la última carrera demostraron que su monoplaza es, sin dudas, el más competitivo de la parrilla. Las continuas actualizaciones introducidas han tenido un impacto tremendo en el rendimiento del coche, consolidando a McLaren como el rival a batir para lo que resta de la temporada. Lando Norris ha confirmado su rol como piloto número 1 del equipo, mostrando un nivel de desempeño que obliga a los de Woking a apoyarlo en la lucha contra Verstappen. Por otro lado, Piastri, si bien ha mostrado su talento, ha sido inconsistente en sus actuaciones. En consecuencia, deberá actuar como escudero mientras sigue desarrollándose y adaptándose a la Fórmula 1. Con la combinación de un coche en estado de gracia y una alineación de pilotos bien definida, McLaren tiene el potencial para seguir sorprendiendo en Monza. La clave será mantener la consistencia y aprovechar al máximo las mejoras continuas del monoplaza. El equipo Ferrari llega al Gran Premio de Italia con mucho en juego y un deseo evidente de impresionar en casa. A pesar de sus problemas recientes en clasificaciones, el ritmo de carrera de su monoplaza ha sido bastante sólido. En la última competencia, ambos pilotos mostraron un rendimiento fuerte, con Leclerc acercándose al ritmo de Verstappen, lo cual es una señal positiva de cara al próximo enfrentamiento. Se rumora que Ferrari podría abrir el grifo de su motor en Monza buscando exprimir más velocidad de esa unidad de potencia. Este movimiento es arriesgado, ya que podría comprometer la fiabilidad, pero muestra su ambición y, por qué no decirlo, su desesperación por brillar frente a los tifosi. Además, es probable que introduzcan piezas específicas para este circuito como lo han hecho en años anteriores, lo cual podría darles una ventaja adicional. En Monza, un circuito que exige velocidad pura, Ferrari tiene la oportunidad de destacar. Si logran encontrar el equilibrio adecuado entre velocidad y fiabilidad, y si sus pilotos continúan con su buen rendimiento, podrían estar en la pelea por el podio o incluso por la victoria. Para Ferrari no solo se trata de sumar puntos, sino de hacer una declaración de poder en su propio terreno. Desde hace años que la moral de este equipo se ha visto tocada, y en casa tienen una buena oportunidad para reivindicarse.
Mercedes llega al Gran Premio de Italia con el objetivo de recuperarse tras un decepcionante rendimiento en Países Bajos, donde su racha de 3 victorias consecutivas llegó a su fin. Russell no logró explicar su pobre ritmo de carrera el fin de semana pasado, lo que indica problemas en la puesta a punto que el equipo debe resolver con urgencia. Además, desde el punto de vista estratégico también dejaron mucho que desear, lo que aumenta la presión para mejorar en Monza. Por otro lado, el equipo genera expectación con la participación de Kimi Antonelli en las prácticas libres número 1 de este Gran Premio. Antonelli es el joven talento de la Academia de Mercedes que probablemente se convierte en el sucesor de Hamilton en 2025. En consecuencia, hay mucho interés de saber cuál es su verdadero nivel. Mercedes espera que la inclusión de Antonelli aporte un poco de optimismo en un fin de semana crucial para demostrar que su actuación en Zandvoort solo fue un tropiezo temporal. El equipo Aston Martin sigue en una situación, entre comillas, complicada, considerando la gran expectativa que había sobre ellos. Admitieron en el pasado problemas en el desarrollo del auto y no han sacado más actualizaciones desde el Gran Premio de Hungría. Aunque prometieron un reinicio técnico a partir de los Países Bajos, no hay claridad sobre si llevarán mejoras a Italia. A pesar de estos contratiempos, el equipo ha mostrado un rendimiento competitivo a una vuelta similar al de Ferrari. Sin embargo, su ritmo de carrera es muy pobre, tanto que apenas les alcanzó para conseguir un punto con Fernando Alonso en la carrera pasada. Para el Gran Premio de Italia, si el reinicio técnico del que han hablado se implementa con éxito, podrían tener una oportunidad para destacar, aunque la falta de actualizaciones específicas y las demandas del circuito de Monza podrían jugarles una mala pasada. Alpine ha tenido pequeños avances en las últimas carreras. En el Gran Premio de Países Bajos, el equipo introdujo un par de pequeñas actualizaciones que parecen haber tenido un impacto positivo. Pierre Gasly destacó en la clasificación con una 10ª posición, y en la carrera finalizó 9º, lo que refleja una mejora en el rendimiento del monoplaza. Pero para variar, la inestabilidad e incertidumbre los persigue. En la fábrica, el descontento crece entre el personal que trabaja en los motores, quienes temen que Alpine abandone el motor Renault y se convierta en cliente de Mercedes, algo que podría afectar duramente la moral del equipo internamente. Y a propósito de este tema, para Monza enfrentarán un gran desafío, ya que su unidad de potencia es con diferencia la más débil de la parrilla. Desventaja que los penalizará de sobremanera en un circuito conocido por su énfasis en las altas velocidades y la importancia en la potencia del motor a la hora de conseguir resultados. Haas ha mostrado un mejor ritmo de carrera en la segunda mitad de la temporada, pero no ha logrado sumar puntos en los últimos 3 grandes premios. A pesar de eso, el rendimiento de Hülkenberg ha sido destacado y podría ser su carta para conseguir algún punto en Monza, especialmente si logra capitalizar cualquier error de los rivales. La reciente actualización en el ala delantera del auto, introducida en el último Gran Premio, también podría jugar a su favor, mejorando la estabilidad y el equilibrio del coche en un circuito de alta velocidad como el italiano. Aunque la lucha será dura, Haas tiene una pequeña oportunidad si los astros se alinean en su favor. El equipo B de Red Bull llega al Gran Premio de Italia con algunos desafíos por delante. En la última carrera, Ricciardo y Tsunoda no lograron sumar puntos, y ambos pilotos expresaron dificultades para ejecutar vueltas limpias, lo que indica problemas en el rendimiento del coche. La falta de una puesta a punto adecuada ha sido un obstáculo, y eso podría ser un factor crítico en Monza, un circuito que requiere máxima precisión. Para el Gran Premio de Italia, necesitarán encontrar rápidamente la configuración correcta del auto para que sus pilotos puedan exprimir al máximo el rendimiento del coche. Pero la realidad es que incluso en ese escenario, la mejora de rendimiento de equipos como Williams y Haas hará que les sea muy complicado sumar puntos en Monza. Carlos Sainz debió estar aterrado tras ver la reciente actuación de Williams. Incendio en la práctica y descalificación en la quali, y el resultado en la carrera nulo para variar. Sargent tuvo un grave accidente en la práctica libre número 3, destruyendo por completo su monoplaza, mientras que Albon fue descalificado el día sábado debido a un error de diseño con el nuevo suelo del auto, que estaba fuera del volumen reglamentario. El accidente de Sargent tendrá un impacto económico negativo para los de Grove, afectando su presupuesto y limitando su capacidad para introducir nuevas mejoras. James Wolves está harto del piloto estadounidense y la prensa europea especula que estaría evaluando reemplazarlo por Mick Schumacher, u otro piloto que les pueda aportar mayor fiabilidad. Veremos si logran sobreponerse en Italia del catastrófico desempeño que tuvieron en los Países Bajos. Las perspectivas de Sauber para el Gran Premio de Italia no son buenas, si consideramos que quedaron últimos en la clasificación y la carrera del Gran Premio pasado. Todavía no han sumado ningún punto en el campeonato y en términos de rendimiento tienen el auto más lento de la parrilla. Su situación no solo es preocupante, sino desalentadora. Además, la falta de actualizaciones recientes y la incertidumbre sobre si llevarán mejoras a Italia no auguran un cambio significativo. Lamentablemente, se han convertido en un equipo de relleno en la parrilla actual de la Fórmula 1. Como ven, todo está servido para un fin de semana más de Fórmula 1.
Como siempre, no olviden suscribirse y dejar su like. Un saludo.